Lo primero que quiero hacer es decir públicamente mis oraciones al Padre Daniel para que la parroquia de San Miguel se convierta en un hervidero de conversiones. Porque mi pueblo, como todos los pueblos, necesitan al Señor. Y Él está custodiando esa viña en ese barrio tan querido de mi pueblo. Él lo sabe y ahora vosotros también lo sabéis. También quiero que sepan que rezo por la Junta Directiva de la Hermandad de Jesús, por su hermano mayor José Antonio, porque sé, porque soy marchinero, que nuestro Padre Jesús mueve el tilín, mueve el corazón, genera devoción y fervor en muchas personas que han conseguido cambiar su vida porque el Señor ha entrado en ellas. Ellos tienen una responsabilidad muy grande y a tenor de esa responsabilidad también van mis oraciones para ellos. Y mi agradecimiento por su confianza, teniéndome a 10.000 kilómetros con vosotros. Pero también quiero decir que rezo por vosotros, por todas las personas de mi pueblo, a las que quiero, así no las conozca personalmente, pero me duelen sus dolores porque son los mismos que los míos. Y como mis cosas me duelen las de ellos, porque además las compartimos, la alegría y los llantos a pocos metros uno de los demás. También quería que lo supiesen. Y luego que me perdonen si lo que sale hoy de mi boca no es completamente del Espíritu Santo, pero entonces será responsabilidad absolutamente de este pecador. Ustedes me perdonan, hablamos entre pecadores y vamos a la tarea. Yo voy a empezar ya siendo irreverente. Iba a hablar de la historicidad de Jesús, pero no voy a hablar de la historicidad de Jesús. O sea, sí, pero no como se piensa que voy a ser. Yo creo que la pregunta de si Jesús existió es tramposa. Y es tramposa de acuerdo a la historia. Porque si vamos a la historia, sabemos que Jesús existió por la cantidad de documentos que tenemos. Entonces, para mí lo interesante en esta charla no es preguntarnos si Jesús existió, es preguntarnos por qué nos lo preguntamos todos los años, por qué todos los años hacemos una conferencia sobre lo mismo, aquí, allí o en otra parte del planeta. Es decir, ¿por qué vence pero no nos convence? Porque muy pocas personas, muy pocas en la historia de la humanidad han cuestionado su existencia. Muy pocas. No voy a entrar, solo voy a nombrar. Tenemos autores de su época, coetáneos a él, un poco posteriores, que certifican su existencia histórica. Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven, Suetonio, los protomártires, los padres de la Iglesia y sobre todo los evangelios. Es decir, que nosotros tenemos más documentos sobre Jesús históricos que sobre Julio César, pero nadie cuestiona la existencia de Julio César y todos los años tenemos que confirmar la existencia de Jesús. Qué paradójico, ¿no? Qué paradójico. ¿Cómo es posible que teniendo más que de otros no cuestionemos y de él sí? Pues de eso he venido a hablaros hoy, de esta paradoja. Yo pienso que nunca habrá documentos suficientes. Así encontráramos millones de documentos históricos sobre su existencia enterrados en el desierto. No nos parecería suficiente y todos los años volveríamos a hacer una charla sobre si Jesús existió. Y por una razón lo hacemos con él y no lo hacemos con Julio César o con Alejandro Magno. Y es que Julio César está muerto y Jesús está vivo. Y esto lo cambia todo. Es decir, que Julio César no te pide nada, pero Jesús hoy
en el año 2024, en Marchena, a cada uno de nosotros nos está diciendo: sed santos como mi Padre es santo. Y eso no es fácil. Por un lado queremos que exista, pero por otro lado desearíamos que no hubiese existido. Nuestro corazón pecador es cristofóbico. Una parte de nosotros le tenemos fobia a Cristo. Esa es la verdad. Y esa es la razón, a mi entender, por la cual cuestionamos la existencia de Jesús o no nos acabamos de convencer de ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos pide ser santos. ¿Y cuál es el problema? Que no queremos. Que no queremos ser santos. Sí, de boquilla sí, pero de acción no queremos. Yo el primero. Porque me encanta vivir felizmente instalado en mi mediocridad. En la mediocridad de la vida. En la banalidad de las cosas. Y no quiero salir de mi mediocridad. Para eso hay un sentimiento. Eso que se dice: yo no quiero lo que tiene el vecino. Yo lo que quiero es que el vecino no lo tenga. ¿No se ha escuchado esto alguna vez? ¿Sí o no? ¿Eso qué significa? Eso no significa que yo quiera prosperar. Lo que quiero es que el otro no lo haga, no prospere. ¿Por qué? Porque cuando el otro prospera, su prosperidad pone en evidencia la mediocridad en la que yo vivo instalado. Y como no quiero que alrededor de los demás yo parezca que soy un mediocre, hago todo lo posible para que se mantengan mediocretizados. Claro, yo no me lo digo, ¿no? Me invento una excusa, una salvaguarda mental. Pero eso es fundamentalmente lo que nos ocurre. Jesús nos pide cosas que nos molestan, que le molesta al hombre pecador, que le molesta al hombre cristofóbico, le molesta. Bien. Esta cristofobia es la que explica por qué los evangelios vencen, pero no convencen. Vencen. No hay un documento más estudiado en la historia de la humanidad que los evangelios. No existen. Ha sido machacado, rajado, abierto, como ningún otro documento en la historia de la humanidad. Y ahí siguen, 2 siglos después. Vence, pero no convence. A pesar de eso, seguimos poniéndole peros. ¿Por qué? Yo he reunido 2 tipos de problemas que tenemos con los evangelios, o que tienen los exégetas con los evangelios, cuando quieren demostrar la existencia de Jesús. Tiene que ver con nuestra cristofobia. La primera es que la cristofobia genera contradicción. Sí, porque el hombre que nosotros estudiamos históricamente no solo es un hombre, también es Dios. Y lo es a la vez. Eso no ocurre con ningún emperador romano, ni con nadie de la historia. Son hombres. Pero este caso particular de Jesús de Nazaret es hombre y Dios a la vez. Y esto nos genera contradicciones a los hombres. Por ejemplo, una contradicción. Si Jesús es Dios, ¿por qué llora cuando muere Lázaro? ¿Lo va a resucitar? ¿Para qué llora? Y si llora porque es hombre, entonces ¿cómo lo resucita? Se están dando 2 contradicciones, que es llorar por un hombre al que va a resucitar automáticamente. Eso ocurre porque tenemos un personaje, porque tenemos al Hijo de Dios, que es hombre y Dios. O Getsemaní.
Le llega la angustia del hombre, pero luego bebe el cáliz que le da el Padre. Si es Dios, ¿por qué se angustia? Y si solo es hombre, ¿cómo es capaz de beber el cáliz? ¿Ven? Aquí hay otra contradicción que solo se puede explicar en alguien que es hombre y simultáneamente Dios. Oh Padre, ¿por qué me has abandonado? Si es Dios, ¿cómo tiene ese momento en la cruz? Y si no es Dios, ¿por qué no pide que lo bajen? Vemos que para ser un hombre hay contradicciones y para ser un Dios también son contradicciones. Es que el Señor es hombre y Dios simultáneamente. En segundo lugar, Dios, Jesús, nos genera extrañeza. Los evangelios generan extrañeza porque es hombre y Dios a la vez, pero además es Dios a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Por ejemplo, ¿por qué no hace Jesús un supermilagro bajándose de la cruz? Porque es Dios a la manera de Dios, no a nuestra manera. Nosotros pensaríamos que hiciera algo, ¿no? Un supermilagro. ¿O por qué se esconde después de hacer los milagros y se va a orar a la montaña? Porque no permite ser coronado. Eso es lo que nosotros pensaríamos de un Dios, que sea coronado y llevado en andas y con flores. Pero no, se esconde. Además, es Dios, pero no cura a todo el mundo. No cura a todos los leprosos. De hecho, cura a una ínfima minoría. Para nosotros, hombres, nuestra manera de Dios tendría que ser alguien que curara a todo el mundo. Pero es que Dios es Dios a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Esta cristofobia es la que nos lleva a tener unos documentos como los evangelios, que son palabra de Dios, pero que nos parecen raros, que necesitan ser interpretados por los sacerdotes, por ejemplo. Porque normalmente no entendemos que alguien sea hombre y Dios y que luego sea Dios a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Estas dos contradicciones, estos dos principios, es lo que hace a veces que los exégetas digan los evangelios no cuentan o los evangelios no son completamente históricos o los evangelios bla, bla, bla. Por lo tanto, síntesis de esta primera parte. Para conocer a Jesús hay que conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay que conocer a Cristo. Repito, para conocer a Jesús histórico hay que conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay que conocer a Cristo. Por consiguiente, no se puede conocer a Jesús sin Cristo. Por consiguiente, para entender los evangelios hay que ser cristiano. Hay que creer en Dios. Si no, es una fuente que vencerá porque es la verdad, pero no convencerá porque somos cristofóbicos. De esta manera, mi aportación frente a los exégetas, el más famoso, uno de los más famosos, Antonio Piñero, que está en la línea de la literatura actual, que dice: solo hay que estudiar al Jesús histórico, no al Cristo de la fe. Pero si sacas al Cristo de la fe del Jesús histórico, te queda una pantomima. No se cuadra, no se entiende, queda completamente deformado, porque se le está quitando la mitad de su sustancia. No se puede entender a un hombre como si fuera la mitad de un hombre. Bien. Además se le quita la mejor parte. Por consiguiente, nosotros podemos decir en esta primera parte de la charla que Jesús nos interpela como no lo hace Julio César ni ningún personaje histórico.
porque está vivo. Y estando vivo nos pide ser nuestra mejor versión, santos. Pero como vivimos en el pecado de la mediocridad, la santidad nos parece muy exagerada. No seas tan exagerado, niño. No te lo tomes tan a pecho. No seas tan radical. Uy, a misa todos los días. Uy, el rosario. Hombre, las cosas a su justa medida. Todo esto son muletillas de la mediocridad que utilizamos todos nosotros todos los días, pero que nos alejan de lo único por lo que estamos aquí. Y cuando una persona tiene la muerte muy cerca, se da cuenta que no está aquí para otra cosa que para encontrarse con Dios. No está. Esta es la segunda parte de la charla, que es más personal. Les voy a hablar de mi conversión. Porque yo soy marchenero. ¿Y qué significa ser marchenero? Que soy como todos vosotros. No puedo decir que soy como todos los que están aquí en Pereira, porque hablamos el mismo idioma, pero no somos iguales. Tienen unas costumbres y una forma de ser distintas. Sus miedos son otros, sus cosas son otras. Pero yo estoy hablando aquí como si estuviera hablando ante mi espejo. A nosotros nos mueve lo mismo, porque hemos sido criados en el mismo sitio. Yo soy convertido por el Señor sin quererlo, después del suicidio de una estudiante en la Universidad Católica de Pereira, donde trabajo hace 4 años. Se suicidó, muy joven. Y eso fue la gota que colmó un vaso que se estaba llenando en mí. Y se estaba llenando de necesidad por salir de la mediocridad en la que vivía. Porque yo vivía en la mediocridad y vivo. Pero ahora soy consciente y me aferro al Señor. Yo vivía en una mediocridad muy cosmopolita. Camboya, como ha dicho Tatiana, la frontera norte mexicana. Me encontraba con los cárteles de la droga, ya hacía entrevistas. Necesitaba emociones fuertes. A este proceso de conversión, y aquí tenemos afortunadamente al padre Daniel por si digo alguna herejía involuntaria, que él me corrija, por favor, que corte el cable. Yo le llamo la peregrinación al corazón de Cristo. La peregrinación al corazón de Cristo. Pero curiosamente esta peregrinación al corazón del Señor no empieza con caminar. Cuando uno va a hacer la peregrinación al Camino de Santiago, lo primero que hace es caminar y por la noche duerme y descansa, ¿vale? Y descansa porque antes ha caminado. Siento que en la fe ocurre lo contrario. Antes hay que descansar y después hay que caminar. Antes hay que descansar en el Señor y después tenemos que hacer cosas desde el Señor. No con el Señor, no para el Señor, sino en el Señor. Entonces nosotros tenemos primero que descansar en el Señor. Esto no creo que sea herético, porque lo dice el Señor en boca de Lucas y de Mateo, en la parábola de la gran cena. Cuando el Señor habla de esa cena y dice, venid, ese hombre dice, venid, que ya todo está preparado, pero uno busca una excusa y no va a la cena, el otro busca otra. El Señor dice, venid, que ya todo está preparado. ¿Hay que llevar el pollo? No, no hay que llevar el pollo, ya está todo preparado. Tengo que llevar, que no tienes que llevar nada, que ya está todo preparado. Y no hay cosa que nos duela más que no sentirnos útiles. Nosotros creemos que primero es hacer y luego es descansar, pero en la fe es lo opuesto. La fe se parece más a un gandul que a un activista, a un mendigo que a un acreditado, a uno que levanta las manos ante el Señor en oración y le dice, Padre, sin ti no valgo nada, nada, no valgo nada. Dice Dios, somos salvos no por obras, sino por la gracia y por medio de la fe. A veces queremos ser queremos ser Marta en lugar de María, las hermanas de Lázaro.
María se sienta sobre el Señor y descansa sobre Él. Pero Marta está entretenida para que el invitado se sienta cómodo. Está haciendo la comida, está limpiando y está recriminando a la hermana que no le ayuda. Eso está bien que lo hagamos cuando viene un vecino, ¿eh? Eso está bien. Eso es necesario que lo hagamos cuando viene un vecino. Pero cuando viene Dios, hay que dejarlo todo, arrodillarnos ante Él y besarle las llagas, que son las nuestras. Pero entonces yo me preguntaba mucho tiempo, vale, ¿yo cómo me siento en el Señor? ¿Cómo se descansa en el Señor? Yo sé cómo descansar en la capilla. A veces se me va la cabeza, una homilía un poco larga y me quedo un poco dormido. Pero eso no es descansar en el Señor, eso es descansar en la capilla o descansar en la iglesia. ¿Cómo se descansa en el Señor? A mí me gustaría ponerles un símil, porque como están ahora mismo todo el mundo sentado, ¿verdad? Ustedes están sentados en una silla, bueno, en este caso es una silla larga. ¿Alguien de ustedes está preocupado de que se le caiga la silla? ¿Lo ha pensado antes de que yo lo dijese? Nadie. ¿Alguien está nervioso o en tensión por miedo a que las patas de la silla se puedan caer? No, nadie. Estamos todo el mundo echados sobre la silla, estamos tirados sobre la silla, estamos descansando todo nuestro cuerpo sobre la silla. De hecho, mi padre, que lo veo aquí, está solamente apoyado con un pie en el suelo, es decir, lo tiene las piernas cruzadas, es decir, está absolutamente seguro de que la silla se podría caer, pero no se va a caer. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo en el Señor, si es más poderosa que una silla? ¿Por qué nos es más fácil descansar en una silla que descansar en el Señor? Pues yo creo que por la misma razón por la que cuestionamos la historicidad de Jesús y no la de Julio César. Porque la silla está muerta y Jesús está vivo. Porque la silla, pues no es que está muerta, es inerte, pero es por hacer el símil. La silla está muerta. La silla no nos va a cuestionar. La silla está sometida a nuestro dominio y a nuestro control. Yo me levanto y la cambio de sitio. O me ajusto en ella a mi comodidad. Pero el Señor está vivo. Nos estaríamos sentando sobre algo que está vivo. Y tenemos mucho miedo de perder el control de la silla del Señor. Porque el Señor es la silla y nos pide que descansemos sobre Él. Pero ¿por qué tenemos miedo a descansar sobre el Señor, en el Señor? Y no lo tenemos en la silla. Porque en el fondo, y esto es algo que yo siento personalmente con mucha fuerza, no queremos reconocer que sin el Señor no somos nada. Porque con la silla nos sentimos poderosos, la cambiamos de sitio como queremos, nos sentimos con autonomía, dominamos sobre ella. Pero descansar sobre alguien que nos domina, no, yo quiero controlar. Y si no controlo, finjo que puedo controlar. Eso es soberbia, el pecado capital de Adán y Eva, la soberbia. Esa es la soberbia de no querer reconocer yo, Antonio, que sin el Señor no puedo absolutamente nada. Y las cosas que hago con el Señor me embrutecen, me hacen menos persona, me denigran. Esta soberbia, este pecado capital de la soberbia, es a mi entender lo que explica por qué somos cristofóbicos. Y la cristofobia es lo que explica por qué dudamos de la existencia de Jesús. No digo nosotros, digo por qué se pone en duda académicamente la existencia de Jesús. Es decir, que es soberbia lo que hace a los que niegan la existencia de Jesús negarla, y no prueba histórica. Es la soberbia. La soberbia nos hace ser cristofóbicos y la soberbia nos hace ser cristianos
pero no santos. Somos cristianos, pero no santos. Y el Señor lo que nos dijo es que fuéramos santos. Y sabemos, gracias a la revelación del Espíritu Santo y a los primeros padres, que el camino directo es la cristiandad. Pero no podemos quedarnos en ser cristianos. Tenemos que llevarnos a las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias de ser cristianos es ser santos. ¿Qué diferencia existe entre ser cristiano y ser santo? Entre yo y Santa Teresa, por ejemplo, o Santa Ángela de la Cruz. El cristiano es alguien que le dice sí a la verdad de Cristo. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, cristiano. Creo en la verdad de Cristo. El santo es el que cree en Cristo. No en la verdad de Cristo, en Cristo. El que está sentado en el Señor. El que vive su vida no de acuerdo a lo que dijo Jesús, no de acuerdo a Jesús. Entiende que la medicina de su vida es Jesús. Es Jesús. Esa es la medicina de su vida. Entiende que Jesús es Dios. Y claro, es más fácil decirle sí a lo que dice que sí a lo que es. Bueno, pero no basta con ser cristiano. Hay que ser santo. Hay que llegar a la santidad. No basta con ir a misa los domingos con el padre Daniel y confesarnos una vez al mes. No basta eso. No dice la Iglesia que vayamos los domingos a misa y ya. No dice eso la Iglesia. Nosotros decimos que lo dice la Iglesia, ya. Es que como cristiano tu vida mejora, pero como santo tu vida cambia. ¿Y eso qué significa? Que como cristiano tus problemas se sobrellevan mucho mejor. Los problemas de la vida en cristiandad se sobrellevan mejor. Pero es que en la santidad se resuelven. Entonces, ¿yo qué quiero llevar? ¿Sobrellevar los problemas que pesen poco o que no pesen? Que no existan. Esa es la santidad. Eso es lo que me dice el Señor. Eso es lo que me pide el Señor. Y para cambiar mi vida se tiene que convertir. Y el Señor me tiene que convertir. Completamente. No un rato, todo el tiempo. No los martes, de lunes a domingo. No por la mañana, todo el día. Todo el día. Porque si no, estamos, permítanme este símil tan bruto, pero tan clarividente. Es como cortar un jamón de pata negra con un cuchillo de mantequilla. ¿Te estás comiendo el jamón? Sí. Pero no te lo estás comiendo. Yo siento que a veces los cristianos hacemos con Dios un poco como comernos el jamón con cuchillo de mantequilla. Y la santidad es comerte el jamón con cuchillo de jamón. Como hay que comerse. Y sabe distinto. Es otra cosa. Pues así siento yo que es la santidad. Y así me lo demuestran la vida de los santos cuando me pongo a ello. ¿Por qué la santidad es la única cosa que resuelve los problemas del mundo? Precisamente porque los problemas del mundo no se han resuelto. Claro. Fíjense, ustedes cojan el primer hombre de la humanidad, el que sea, me da igual. Y desde ahí cojan a todos los hombres hasta el día de hoy. El mundo ha cambiado mucho. Mucho. El mundo ha cambiado mucho. Hemos pasado de cocinar en el fuego a cocinar en vitrocerámica, ¿sí o no? El mundo ha cambiado mucho.
pero no hay ni un problema del mundo que se haya solucionado. Ni un problema. Han cambiado de nombre para no tener que ver que no se han resuelto. No se han resuelto. ¿Por qué? Porque no aspiramos a la santidad. Fíjense la política. La política es lo opuesto a la santidad. Es lo opuesto a la santidad. Así un político esté llamado a ser santo. ¿Pero por qué es lo opuesto? La política yo digo que es cambiar las cosas a la fuerza, ¿no? Es gatopardiana, ¿no? La película del gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual. Es algo así como ese sentimiento de la política que nos genera, por un lado, expectación, este es un crack, un nuevo Mesías, y por el otro lado, desesión. ¿Por qué nos genera la política estos dos sentimientos que son contradictorios? Nos genera expectación porque nos prometen cambiar nuestra vida sin que nuestra vida cambie. Porque ya hemos visto que lo único que la cambia es la santidad, la conversión en el Señor. Te prometen que la economía de España va a mejorar sin que el español mejore. Y claro, uno que vive en la mediocridad, pues dice, pues bendito sea el Señor, que los problemas se solucionen cortando cabezas. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Este es el asunto. Ahora voy a sacar un libro sobre los toros. Le pego mucho a los antitaurinos, pero también le pego a los taurinos, que se comportan como antitaurinos. Pero esto lo dejamos para junio. Pero hay que hacer autocrítica. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que alguien me promete que mi vida va a cambiar sin que mi vida cambie. Uy, qué bien. Tú sigues siendo, Antonio, tú vives en tu mediocridad, que yo voy a hacer que tu vida se convierta en un paraíso. Te voto. Pero pasa un mes, 2 meses, y solo sabe darme largas, excusas. Claro, porque el cambio que no te cambia no es cambio. El cambio, si no te cambia a ti, no cambia nada. La santidad es lo contrario a la política. La política va de afuera adentro. Te promete cambiar el mundo para que tú no cambies. La santidad es lo contrario. Te dice, olvídate del mundo, cambia tú. Descansa en el Señor. Y cuando hayas cambiado, cuando el Señor te haya cambiado, el mundo cambiará. ¿Vosotros creéis que esto es un cuento? ¿Vosotros creéis que yo esto que os estoy diciendo es pues no sé, un cuento de un embaucador o alguien que me está contando un rollo? Porque yo esto que estoy diciendo lo he vivido en mis carnes. Y os voy a poner algunos ejemplos. Decía San Agustín que desde que el Señor lo convirtió, no para de convertirse, porque la conversión es una cosa que no acaba, ¿vale? Es un proceso en la vida. Pero a mí el Señor me está cambiando y está cambiando la vida de afuera, mi vida de afuera. Os voy a poner algunos ejemplos que pueden parecer estúpidos o que tú dirías, bueno, ¿y eso qué? Pero fíjense qué carga tiene. Yo este verano he estado en Marchena, todo el semestre, desde julio hasta enero. Muchos me habréis visto por el pueblo. ¿Cómo es posible que haya sido la primera vez en 40 años que tengo que no he puesto ni un día el aire acondicionado en mi habitación? Ni un día. Mi padre está muy contento porque no he gastado luz, pero no lo he hecho por eso. No lo he hecho por no gastar luz. No he puesto ni un día, ni el día de agosto, ni un día. ¿Pero por qué? Ahora os vais a flipar, porque no tenía calor. ¿Cómo no tenías calor? Fíjense, yo he puesto el aire acondicionado como todos vosotros, todos los días, a todas horas, desde junio hasta diciembre, a tope. Siempre. No lo he puesto. Y yo me he puesto a pensar por qué no lo ponía.
¿Por qué no me daba por ponerlo? ¿Por qué no me entraban ganas de poner el aire acondicionado si estaba haciendo 40 grados en la calle? ¿Qué me estaba pasando en el cuerpo? Que no me estaba quejando. Que lo que da calor es quejarte del calor. Aunque no lo creáis, lo que da calor es quejarnos del calor. Y quejarte es la soberbia, es el ego, es la cristofobia. Y cuando estás en el Señor empiezas a dejar de quejarte, empiezas a aceptar las cosas como son y de repente, hombre, claro que hace calor, no es que ibas con un chaleco del Polo Norte, pero lo vives de otra manera completamente diferente. En la universidad, aquí, con los mismos estudiantes, con los mismos estudiantes, con los mismos estudiantes. Yo me fui de la universidad porque ya no aguantaba los estudiantes, me tenían hasta las narices, era insoportable, no estudiaban, eran irrepelentes, unos niveles de todo. Y yo lo argumentaba con muchos argumentos, que si el informe PISA, que si el no sé cuánto, todo eso está muy bien. Muy bien. He vuelto ahora. Son los mismos estudiantes. ¿Cómo es posible que ahora me parecen maravillosos? Son los mismos. ¿Qué ha ocurrido? Que lo que les excitaba o lo que los alteraba, en muchos casos era mi sobreexcitación. Mi excitación que venía del pecado, que venía del ego, de que me escucharan, de que hicieran las cosas como yo quisiera ya, etcétera, etcétera, etcétera. Son pequeños cambios que parece que son insignificantes, y que uno los pasaría desapercibidos, pero que en realidad empiezan a mostrar un poco al Señor en el monte Tabor. Es decir, el Señor no te deja solo, te va dando pruebas de la conversión día a día. Por ejemplo, consiguió otra cosa. Este verano estuve con los hermanos de la Caridad, de la Santa Caridad, el reparto de alimentos. Era la primera vez que lo hacía en mi vida. Y estaba súper emocionado porque iba llevando la carretilla de alimentos desde la Santa Caridad hasta la Plaza de Abasto, donde pues la gente iba dejando alimentos. Yo eso no lo había hecho en mi vida. ¿Saben por qué? Porque yo, doctor en economía, ¿cómo voy arrastrando una carretilla? Yo soy Antonini de Jiménez. Yo no arrastro carretillas. Eso era lo que sentía mi corazón. Yo no me rebajo. La carretilla al otro. Yo no. Y yo no lo hice queriendo, porque ese sentimiento es un sentimiento que tenemos y que yo particularmente pues lo he desarrollado de vivir en mi pueblo, de ser quien soy. Yo ese sentimiento no lo he creado, no lo he imaginado, no lo he esculpido. Está en mi corazón. Y sin embargo, iba con José Antonio, el hombre que se pone a pedir, seguro que muchos lo habéis visto, que se pone a pedir en las puertas de la puerta de la iglesia. Y yo iba con él la más de feliz, pero no os podéis imaginar la felicidad que me daba estar haciendo algo como eso y que no me estuviese provocando resquemor, que nadie me vea, el ego, la soberbia, la cristofobia. Eso es otra cosa que el Señor me ha cambiado. No son grandes cosas. Yo no tengo nada aquí para poner sobre la mesa y pesarlo en una balanza. Pero son cosas que me hacen profundamente feliz. Incluso ha mejorado muy mucho. Luego en el ágape fraterno que hagáis se lo podéis preguntar a él. Muy mucho en mi relación con mi padre, con mis hermanos, con mi familia, con los amigos. Pero ha mejorado en el sentido de que me sale decirle que les quiero. Y antes me daba vergüenza decirlo. Antes no me atrevía. Y ahora me sale sin querer. Lo dice el Señor y me provoca una liberación absoluta y radical. Es como si me hubieran quitado un elefante del cuello. Es como si estuviera caminando entre las nubes. El otro día se lo decía a Tatiana. Le decía, yo no sé qué pasa, pero
Me puse a rezar por todas las personas de mi pueblo. Oye, porque uno se entera de una cosa, que se ha muerto fulanito, que si a la otra tiene una enfermedad, que si el hijo de yo no sé quién, yo no sé cuánto. Que a lo mejor no los he visto en mi vida, los he visto, pero ni les he hablado. Como me pasó con José Antonio. Nos veíamos por la calle, nos cruzábamos y no nos saludábamos. ¿Por qué? Si somos vecinos. Y yo soy amigo íntimo de su madre. ¿Cómo era posible? Pero es que eso somos. Y en el momento en que nos saludamos, me invita a las charlas de la Hermandad de Jesús. Y lo tengo en mis oraciones. ¿Me entienden por dónde voy? Ese es del cambio que yo les quiero hablar aquí. No del cambio político ni del cambio de panorama económico. Ese es del cambio que yo les quiero hablar hoy aquí. Porque ese es el cambio que cambia el Señor. Eso es lo que provoca el Señor entre nosotros. Por primera vez en mi vida formo parte de la Junta de la Hermandad de la Veracruz con mis hermanos. Como no estamos todos en Marchena, pues una vez está uno y otro. Yo jamás había participado activamente en eso, porque me había encerrado en mi propio mundo, en mi mundo, y he empezado a conocer personas que conocía de ver, pero no de conocer en su corazón. Y es maravilloso. Es maravilloso. Pero no se pueden imaginar cómo una persona puede encontrar sentido con su propio vecino que tiene al lado suya y que yo lo he estado buscando a 10.000 kilómetros en Camboya, en los pobres de Camboya, o en los no sé cuántos de Nuevo Laredo. Y yo lo tenía en Marchena, pero me negaba a arrodillarme ante el Señor, porque era tan arrogante y soy tan arrogante, y yo le pido al Señor que me quite esa arrogancia de no querer ver a mi vecino como un hermano, sino como un competidor. Eso era lo que me pasaba, que yo me veía a mi vecino como un competidor y no como un hermano. Yo no lo veía a la gente de mi pueblo como el Señor me pide que los vea en los evangelios. Primero ama al Padre por encima de todo y después a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que he traído yo. Eso es lo que yo quería regalaros hoy. Mi proceso de conversión. Yo les pido a todos vosotros que recen por mí. Yo rezaré por vosotros porque también os voy a decir algo. Es muy difícil la conversión en solitario. Es imposible. Yo necesito que vosotros os convirtáis para yo profundizar en mi conversión. necesito, no puedo solo. Y yo que desde un primer momento he querido buscar desde joven la verdad, así pareciera algo al principio un sueño utópico, y he sido capaz de dejar todo lo que tenía en España para irme lejano, os lo digo humildemente como un testimonio. La verdad es el Señor, la verdad es el Señor. El resto de verdades son verdades a medias, que son mentiras piadosas. El resto de verdades son verdades a medias, que son mentiras piadosas. Yo cierro aquí mi intervención dando gracias a vosotros por vuestra asistencia. Os llevo en mi corazón y no sé si habrá turno de preguntas o directamente el padre Daniel me sacará como hereje y me echará agua bendita, pero en cualquier caso, ahí quedamos. Muchas gracias a todos. ¿Qué? ¿Valió la pena? ¿Valía la pena?
Muchísimas gracias, Antonio, porque yo qué sé, eres alucinante, tío. Está fantástico, sobre todo la generosidad tuya por hacernos partícipes de tu camino, y te puedo asegurar que el Señor hoy ha estado presente en tus labios, ha estado entre nosotros. Y yo no sé el resto de los que estamos aquí presentes, pero se va uno o tiene uno una sensación como que ha vivido algo especial y que se lleva también algo especial para casa, ¿no? Como que ahora, por lo que nos rodean, vamos a ser diferentes de lo que nos dura, ¿no? Pero bueno, quiero darle la palabra a los presentes si alguien quiere intervenir. Aprovechamos la ocasión de tenerlo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se atreve? Porque todos estáis pensando cosas, pero igual no nos atrevemos. Bueno, él nos invitaba a romper un poco esos hielos, esas tonterías que muchas veces nos impiden recorrer estos caminos, ¿no? Antonio, en este camino tuyo, ¿la Madre de Jesús ha estado presente y de qué manera o cómo la ves tú? Y si te ha ayudado, ¿quién es María? María. En el inicio de mi conversión, María no está presente. Y soy cristocéntrico en ese sentido. Pero claro, el inicio de la conversión es como el grano de mostaza, que todavía está virgen, inmaduro, está verde. Entonces leo Imitación de María, un libro muy bonito, y me mantengo en la oración y María se me abre como un nuevo descubrimiento dentro de la conversión. El Señor te va dando regalos y en el proceso de conversión uno de los regalos son los santos, pero María es el principal de esos regalos. Y el Señor, en ese sentido, entiendo, María es la persona más próxima a nosotros porque fue mujer, fue como nosotros, pero como el padre Daniel, no sé si eso fue el triduo de la borriquita, no sé si eso fue en septiembre o en otro, hizo una homilía muy bonita donde habló de la triple santidad del Señor, ¿verdad? De la gracia plena, de la gracia suficiente de los santos y de la llena de gracia de la Virgen María, ¿no? Entonces la Virgen María es quien mejor nos entiende, es la que mejor nos entiende en este proceso de conversión. Entonces nosotros tenemos que ir a ella siempre en los momentos donde nos sentimos avergonzados, donde sentimos que el Señor hubiera girado su rostro de nosotros, cuando no es cierto, pero ese sentimiento lo tenemos muchas veces. Es decir, María es la gran consoladora, es la que está ahí, es la que en las bodas de Caná le dice al hijo, hombre, echa ahí una manita a esta gente que están mal. Es decir, es ella, de alguna manera, la que tiene línea directa con el Señor. Y nosotros la necesitamos, porque no somos ángeles, nosotros somos personas y nuestra santidad, que es el único proyecto de nuestra vida, no hemos nacido para otra cosa que para saber que Dios está en nosotros y que nosotros tenemos que adorarlo. Adorar al Señor es la mejor manera de vivir, porque además es la única manera de vivir. La otra manera es estar muerto en vida. Fíjense que el miedo a la muerte, decía Séneca, le decía a Lucilio en sus cartas, que el hombre que no aprende a vivir es el hombre que le tiene miedo a morir. Y yo me preguntaba, ¿y cómo se aprende a vivir? ¿Cómo se vive para no tener miedo a la muerte? Pues se vive estando vivo. Se vive estando vivo. ¿Y cómo se está vivo? Siendo santo, pidiéndole al Señor nuestra santidad. Así es como las personas estamos vivas. En lo demás estamos, de paso, fantasmagóricas, hipocondríacas,
hipocondriaquismo social, que es el que nos ha caracterizado en los últimos años. No voy a entrar en polémica, pero ya saben que escribió un libro contra el confinamiento obligatorio. Despierta razones contra una vida en aislamiento. Pero eso es como con los toros, eso da para otro tema. Pero tiene que ver con una sociedad descreída de Dios. Dios es quien te da los anticuerpos frente al hipocondriaquismo en el que vivimos. El Señor. Sin el Señor, cualquier cosa nos angustia. Cualquier cosa nos angustia. Y nos creemos morir de cualquier cosa en cualquier momento. Dios es nuestra única custodia. Yo me escucho y yo digo, Dios mío, digo, si hace 20 años yo, Antonini, el economista, estuviera hablando del Señor, yo hubiera pensado de mí mismo. Buenas tardes, Antonini, gracias por la presentación. Yo que me perdone el padre, pero voy a ser un poco de abogado del diablo. Va a ser breve, José Antonio, no te preocupes. ¿Por qué, si yo soy buena persona, yo dedico un sincero esfuerzo a conocer la verdad, a llegar a ella, a ser responsable, me preocupo por los grandes ideales del mundo de hoy día? ¿Por qué necesito a Dios, Antonini? ¿Por qué no me basta con la verdad para llegar a ella? ¿Por qué necesito a Dios para ser buena persona de verdad? Esa es mi pregunta. Esa pregunta llevas picante. Esa pregunta lleva picante. Pues, yo voy a decir otra cosa con el permiso del padre Daniel. Es que yo no estoy seguro que Dios quiera que seamos buenas personas. O sea, claro que sí. Pero en el fondo, lo que no creo que Dios quiera es nuestra manera de creer ser buenas personas. Dios lo que quiere es, el Señor nos dijo, oye, primer mandamiento de la ley del Señor, sé buena persona, salva a los pobres y apúntate a Greenpeace. No dijo eso. El Señor no dijo, sé buena persona. El Señor dijo, tú ama a Dios con todo tu corazón. Y lo otro ya sale solo. Lo otro ya sale solo. Miren, yo, lo que ha dicho Alberto, que para los que no sepan es mi hermano, pues, aunque sea el genéticamente mejorado, pero es mi hermano. Yo me creí eso que él decía. Yo me creía que para ser bueno había que hacer cosas buenas y grandes. Vamos a acabar con los pobres. Y me voy a Camboya. Y luego me fui a la frontera norte mexicana y luego me vine a Colombia. Me he ido a vivir a todos los países donde los españoles nunca se irían. Uno por miedo, otro por que son violentos. A esos me iba. A donde me decía mi madre, allí no, allí voy. Era como allí no, allí voy. Ese es el sitio, allí. Y me daba cuenta de que eso en realidad no llenaba mi corazón. Lo que llenaba era mi soberbia, mi ego. Lo que yo quería era que la gente luego me dieran un premio, que me dijeran que soy muy bueno, que tengo un alma noble, que me merezco el cielo. Pero no pasé ni un segundo arrodillado ante el Santísimo. No iba un minuto a confesarme ante un sacerdote. No comulgaba nunca. Hacía el bien a mi manera. Y como yo me dediqué a la economía, veía que cuando hacemos el bien a nuestra manera, el bien se convierte en un mal. Y el infierno se llena de buenas intenciones. Sin Dios, el infierno se llena de buenas intenciones. Yo he visto cosas que hieren la sensibilidad. Yo he visto cómo se trucan fotos de niños jugando a un balón en Camboya, pobres, felices, riéndose. Y se les cambia la cara y se les pone para que los niños parezcan que están tristes.
y luego se le da $1 y un dulcecito y siguen jugando. Y esa foto es la que llega a un sitio o a otro. No digo que todo sea así, pero todo funciona con esa lógica. ¿Se me entiende? No todo funciona así, pero todo funciona con esa lógica. La única manera para cambiar la lógica del ego, de la soberbia, de la cristofobia, la única manera para no cuestionar la existencia de Jesús porque está ultra mega hiper demostrada, más demostrada que cualquier cosa. La única manera para sentarnos en el Señor con la misma confianza con la que nos sentamos en una silla es pedirle al Señor que cada uno de nosotros, como yo digo, nos traguemos el venenito. Nuestro venenito, el ego, el yo. Y yo recomiendo, ¿qué recomiendo? Pues lo que yo hago. ¿Y qué hago? Bueno, pues aparte de rezar, misa, pero incluso eso lo hago a mi costa. Es decir, hago cosas que me dan pereza, cosas que no querría, cosas que digo, ay, yo sé que debería, pero lo hago. Es decir, de alguna manera voy permitiendo que la santidad que todos tenemos dentro de nuestro corazón vaya saliendo, pero necesita, decía Monseñor Munilla, Dios lo hace casi todo, tú no haces casi nada. Pero si tú no haces el casi nada, Dios no hace el casi todo. ¿Cuál es nuestro casi nada? Ir quitando todas esas capas que en nuestro corazón impiden que emerja nuestra santidad. Y sabemos cuáles son. Lo sabemos. Porque el ego, la soberbia, tiene una única manera de actuar. Una única manera de actuar. Y cuando caigamos, porque caeremos, nos ponemos de rodillas y le pedimos al Señor perdón porque hemos caído. Y le pedimos al Señor fuerza para continuar. Ahí, mira, les voy a poner un ejemplo. Este fin de semana, el domingo, estuve con unas hermanas franciscanas en un retiro con unos jóvenes laicos. Y había una pareja joven. Y después de hablar, vino ella a mí, llorando. Y me dijo, yo amo mucho a mi novio. Quiero casarme con él porque llevo a Dios en mi corazón. Y tengo miedo de no estar cumpliendo con el Señor si no nos casamos, porque estamos viviendo en unión libre. Pero él no lo tiene claro. Lo he metido un poquito en esto de la conversión, pero todavía no lo tiene claro. ¿Qué hago? Porque estoy desesperada y estoy pensando en dejar la relación. Entonces habló el Espíritu Santo, no Antonini, porque cuando yo me escuché lo que dije, yo mismo me sorprendí. Y yo dije, ¿yo he dicho esto? No, lo ha dicho el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo por mi boca? Dije, ¿amas a Juan Pablo? Se llama el chico. Sí, lo amo. ¿Realmente lo amas? Realmente lo amo. ¿Y quieres que esté en Dios? Quiero que esté en Dios. Pues que tu martirio sea tu matrimonio. No le pidas al Señor casarte con Él. Pídele al Señor que Él se convierta y se haga hijo del Señor. Y luego ya veremos si nos casamos. Ya veremos lo que quiere Dios. Pero si tú amas a este chico y amas a Dios, tu prioridad no tiene que ser el matrimonio. Tu prioridad tiene que ser su conversión. Que Él descanse en el Señor. Y que luego pase lo que quiera el Señor. Y ella me dijo, ay, es que eso duele. Digo, claro, porque eso es el ego. Tú no quieres perderte el traje de novia. No quieres perderte el matrimonio porque, claro, entonces muchas veces creemos estar haciendo cosas en el Señor, pero estamos utilizando al Señor para cumplir nuestros propios intereses. Y este ejemplo, cuando yo se los puse a la chica, ella me dijo, Antonio, lleva razón, qué amarga es esta cruz
de poner mi matrimonio en las manos del Señor y no en las mías. Para poner en las mías mi oración para que Juan Pablo se convierta. ¿Me entendéis por dónde voy? Pues este ejemplo nos puede valer a nosotros en nuestra vida privada o particular. Gracias, Alberto, por la pregunta. ¿Alguna cuestión? Me aseguro que sí. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Es una maravilla verte a tantos cientos de kilómetros y lo bien que se está moviendo, además. Muy bien, muy bien. Y aparte, a los técnicos que han hecho esto, vamos, una auténtica maravilla. Voy a hacer una pregunta sobre el Jesús histórico, porque ha mentado al doctor Piñero, al principio de tu conferencia, ha mentado. El señor Piñero, el doctor Piñero, pues creo que es uno de los historiadores hoy en día que más ha estudiado el personaje de Jesús de Nazaret. Creo que de 80 años que tiene ya algo más de 40 se ha dedicado a eso. Aparte de saber idiomas, bueno, el arameo, este hombre... ¿Me escucha bien, Antonio? ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? A este hombre le he escuchado por hoy en día, tú sabes que los teléfonos es una maravilla, puedes ver de todo lo que quieras, muchas conferencias que ha dado, de la tanta que ha dado, le escuché en una que dijo, pues yo te lo voy a decir sobre el personaje histórico de Jesús, que dice, en los tiempos de Jesús, de la muerte de Jesucristo, si en Jerusalén hubiese habido periódico, como hay hoy en día, la muerte de Jesús en aquel momento no hubiese salido, bueno, en la última página hay 4 líneas. O menos de 4 líneas. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, me alegro de... Por supuesto que nadie duda, ningún historiador hoy en día serio duda de la existencia de Jesús. Por supuesto que yo creo que hoy en día es absurdo dudar de la existencia de Jesús de Nazaret. Bueno, lo primero es gracias por la pregunta, no por la pregunta, sino porque gracias a la pregunta te he visto. Y he visto que estás aquí, te lo agradezco, el cariño que te tengo. Y con respecto a la pregunta, 2 cosas. La primera, fijaros Antonio Piñero, qué paradójico. Es un hombre que ha gastado toda su vida estudiando la época de Jesús. Toda su vida. Él es aconfesional, es agnóstico. Pero es curioso que una persona que no cree en Dios se pase toda su vida y se la dé a Dios. Ha donado toda su vida profesional a Dios. O sea, se ha dedicado a estudiar a un hombre del que su ego no le permite creer, pero su corazón está enamorado de él. Él académicamente está enamorado de Jesús, porque si no, no se puede explicar que dedique 80 años de su vida a estudiar a Jesús. Nadie dedica 80 años a algo que no ama. Por lo tanto, lo ama en su corazón. Y con respecto a lo del periódico, pero absolutamente cierto, no saldría, pero como no sale hoy. ¿O es que acaso hoy día en los periódicos está de moda la santidad? Está de moda la libertad. Está de moda los valores nobles de los seres humanos. No, en los periódicos no se pone de moda eso. En los periódicos lo que se reafirma es la mediocridad para que uno se sienta felizmente instalado en la suya viendo a otros instalados en la de los otros. Entonces se mediocretiza a las personas para que las personas queden vulgarizadas. Os voy a contar una cuestión personal. Yo he tenido la suerte de conocer en persona desde mi conversión, el eco, exacto. Desde mi conversión he tenido la suerte de conocer a personas, por ejemplo, he conocido sacerdotes, pero personalmente. Es decir, he conocido al padre Daniel, por ejemplo, personalmente, de alguna manera. Y no solo al padre Daniel. Pero luego he conocido a toreros. Por ejemplo, he tenido la suerte de conocer personalmente a Juan José Padilla, que ha escrito el prólogo del libro que sale ahora, a Sebastián Castela.
a Fran Rivera. Estos personajes, si yo los leo desde el periódico o desde la prensa rosa, pues ya sabéis que os voy a contar. Ya sabéis que se ha dejado embarazada una, que si no sé cuánto, que si la pensión, que si no sé qué, que si la cuñada. Cuando yo he conocido a estas personas, en el caso de Juan José Padilla personalmente y de Sebastián Castelán y de estos sacerdotes, yo me he conmovido enormemente. Yo no me he podido sentir más feliz de formar parte del género humano. O sea, yo he dicho, Dios mío, qué maravilla es ser un hombre. Qué maravilla es ser una persona. Y que estas personas lo sean. He podido conocer eso, pero eso no sale en los periódicos de esas personas. Eso no sale. Pero eso no sale no porque haya una intención maléfica para ocultarlo. No, yo no creo en estas cosas de los club Bilderberg y estas cosas. No. Es que no caen en la cuenta. Es que no se cae en la cuenta. Es que yo estoy seguro que si un periódico hubiera ido a ver a Santa Teresa de Jesús, no hubiera puesto en el titular, Dios mío, qué santa. Hubiera dicho, la supuesta santa no se cortó la uña del pie porque... ¿Me entiendes por dónde voy? Sí. Se calla y gusta escucharlo. Quisiéramos seguir escuchándolo. Pero avanzando la noche, ¿alguna cuestión más? Ahora viene el ágape. Es necesario en el ágape de que cojáis con las dos manos, una por mí y otra por vosotros, ¿vale? Brevemente, ¿vale? Yo he apuntado muchas cosas de las que has dicho, ¿vale? Pero hay dos frases que me han llegado un poquito más al alma y que después de hoy creo o intentaré incluirla en mi vida. Y una es la peregrinación al corazón de Cristo. Y has dicho ahí, besar las llagas del Señor, que son las nuestras. Las llagas duelen, te duele tu corazón. Si tú crees en Cristo, puede estar ahí tu conversión. Necesito que me repitas el final solo el final. Cuando has dicho puede estar ahí tu conversión, ¿dónde? Pero no la tuya, sino la de la persona. Es decir, si en el dolor, si en las llagas del Señor, que son las nuestras, y el dolor duele, si yo lo acepto, ¿puede estar ahí mi conversión? Ok. Te voy a poner leí una vez en un chino convertido al catolicismo, que es cosa rara, pero ocurre, porque claro, el Señor tiene eso. Watchman Nee, él escribe lo siguiente, a ver si esto te ayuda. A ver si, o sea, te ayuda, digo, a ver si me ayuda a mí a explicar la pregunta que me haces. Hay un ingeniero y su mujer lo traiciona con su mejor amigo, ¿vale? La mujer de un ingeniero lo traiciona con su mejor amigo. Este ingeniero es católico, ¿vale? Y va a hablar con el sacerdote. Y le dice, yo sé que como católico los tengo que perdonar, pero yo no puedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le dice el sacerdote, no tienes que hacer nada. ¿Cómo? O sea, ¿me estás diciendo que tengo que seguir odiándolos? Dice, no. El Señor, cuando murió en la cruz, no solo murió por tus pecados, también murió por ese tú que no puede perdonar. La cruz de Cristo, la madera de la cruz de Cristo está hecha de nuestra mediocridad, de nuestro pecado, de todas nuestras versiones que no son santas, de todo lo que en nosotros no es digno de Dios, el Señor lo utilizó como su cruz.
¿eh? Se crucificó en nuestra mediocridad. Se crucificó en nuestra mediocridad. Entonces nosotros deberíamos de ayudar al Señor a llevar nuestra mediocridad, no a ponerle zancadillas. ¿Me entiendes? Hagamos como el Cireneo, por lo menos, o que sea a regañadientes, ayudémosle a llevar nuestra. Bien. Entonces el hombre dijo, así que no tienes que hacer nada, simplemente le tienes que decir al Señor, Señor, yo no puedo perdonar a mi mujer y a mi amigo, pero yo sé que tú podrás perdonarlos por ello. Y entonces el ingeniero dijo, no sé, esto que me dices nunca lo había escuchado, pero aún siento que tengo que hacer algo. ¿Pero qué puedo hacer? Y le dice el sacerdote, en realidad no puedes hacer nada. El Señor está esperando a que desesperes para que te rindas a Él. Cuando una persona se está ahogando y está nerviosa y está manoteando en el agua de una manera violenta, es peligroso acercarte a ella para salvarle la vida, porque puede ser que te golpee involuntariamente y te ahogues tú. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que esperar a que se quede sin fuerzas y justo cuando se va a ahogar, ¡fin!, lo sacas. Pues, de alguna manera siento que el Señor hace lo mismo con nosotros. Está esperando a que nos rindamos de querer solucionar las cosas a nuestra manera, a que abramos los ojos de que solucionando las cosas a nuestra manera no se soluciona nada, 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 y que solo Él, pues, es fuente de luz, es agua viva, como le dice a la samaritana. Él es el agua viva. Esa conversión, María, yo no te puedo decir qué ingredientes tenía el puchero de mi conversión, no lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que llevaba una época donde estaba absolutamente ya desesperado de mi forma de vida, de la mediocridad en la que vivía, de que yo un mes antes de convertirme tomé una dosis de esta de ayahuasca, que es una cosa que se hace aquí en Colombia, que es como unas cosas alucinógenas, y lo hice de forma científica para ver si el subconsciente me daba una respuesta y una salida. No me la dio, no me la dio, no me la podía dar, no me la podía dar. Y entonces veo que a mi alrededor, y lo decía antes Tatiana, se empiezan a dar cosas, se empiezan a dar cosas de conversión, personas que empiezan a convertirse, yo que me voy convirtiendo en ellas, que me voy alimentando en la conversión de otras personas que se han convertido. Es decir, esto no es de quién llega primero, esto retroalimenta y es extremadamente bello. Pero yo se lo digo a mis estudiantes, no vamos a tener otra vida. Dentro de 50 años, ni nuestros nietos, bisnietos sabrán cómo nos llamábamos. ¿Alguien conoce aquí cómo se llamaban sus tatarabuelos? Nadie. Nadie. Y eso han pasado 50 años, 60. No se acordarán ni nuestra estirpe, se acordará de nuestro nombre. Es decir, ¿qué legado vamos a dejar al mundo si ni los nuestros se acordarán de nosotros? Pues meditar sobre este tipo de cosas y no rendirnos, sino decir, yo tengo un anhelo de Dios, yo tengo un anhelo de verdad, yo tengo un anhelo de ser reconocido, pero de ser reconocido como hijo de Dios, de ser inmortal en el reino de Dios. Esa es la única manera. Todo lo demás, señores, es plástico, es plástico. Todo lo demás, mira aquí, en Colombia es la tierra de los implantes, de las cirugías estéticas. Esta es, pues ya saben, esto es el Caribe, ya se pueden hacer una idea. Entonces, aquí las mujeres con 20 años se lo han operado todo. Todo. Y con 40 años se han desoperado de todo. ¿Por qué? Porque todas las operaciones le han provocado problemas de espalda, como ya se pueden imaginar. Entonces,
quieres resolver un problema por la delantera y luego por la espalda, por la trasera, le llega el problema a los 40. Y me decía un cirujano plástico, yo tengo el negocio perfecto, yo soy el cirujano y mi mujer es la quiromasajista. Entonces, yo las trato con 20 años y mi mujer con 40 y hacemos el negocio, o sea, el negocio alrededor. ¿Me entienden? Pero es que eso es una metáfora de la vida. Es una metáfora cuando no tenemos a Dios. Eso ha sido porque la chica no tenía autoestima, le faltaba amor propio, por lo que fuera, no entro. Pero no tenía al Señor. Bueno, ¿alguna cuestión más? Damos la palabra a don Daniel. ¿Quiere apostillar algo? Bien, los fariseos compartían, ¿verdad?, el espacio y el tiempo con nuestro Señor Jesucristo. No dudaron nunca de la existencia de Jesucristo, lo tenían delante. Vieron que Jesucristo levantaba a los muertos y precisamente lo querían matar porque Lázaro había resucitado y entonces mucha gente se convertía por motivo de la resurrección de Lázaro. Y dice, ahora no solamente tenemos que eliminarle a él, a Jesús, sino también a Lázaro hay que eliminarlo, ¿no? Eso es. Entonces quiero decir que ellos esperaban un Mesías, pero un Mesías que viniera a confirmarles en su egoísmo. Evidentemente no les interesó creer en Jesucristo. Pagaron a los guardias del sepulcro para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. O sea, que ellos ni siquiera dudaban de la resurrección. Este dijo que él iba a resucitar. No, damos dinero y vosotros decís que han robado el cuerpo y si después hay problemas con vuestro jefe ya nos encargamos nosotros. Es decir, que evidentemente hay un interés en apagar, ¿no? Que eso no puede ser el Mesías y si lo es, ese Mesías no nos interesa. Tiene que ser un Mesías que venga a convalidar lo que nosotros somos, nuestro estilo de vida, nuestra postura, nuestro standing, nuestro estatus, todo eso. Entonces, creo que esto es una verdad muy profunda, ¿no?, que se ha mencionado en esta charla. También es importante que no dejemos nunca en la sombra la doctrina del pecado original. No somos buena gente, más bien al contrario, ¿no? Entonces, como creo que ha indicado también en alguna altura de la charla, hacer beneficencia, filantropía o tal, eso después, o sea, puramente humanamente eso no acaba bien nunca, porque estamos todos tocados por el pecado original. Por tanto, necesitados de la gracia. Cuando ha explicado él lo de la silla, el descansar, esto el Papa Francisco lo dice el primerear, ¿no? La primacía de la gracia. Dios se adelanta siempre, ¿no? Primero Dios, ¿no? Los mexicanos tienen esa expresión. Dice, vamos a hacer esto, Padre, primero Dios. O sea, que Dios vaya por delante porque si no, tú puedes hacer tus planes y todo, pero no va a salir nada. Y Jesucristo lo dice muy claramente en el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada. Claro, esas son verdades que tenemos que interiorizar. Y luego Jesucristo no es un gurú que nos trae una doctrina, ¿no? No, es que es el Salvador, es que necesito sentirme salvado. Yo creo que Nietzsche, ¿no?, dijo eso, ¿no? Si los cristianos dicen que están salvados, deberían estar más contentos, más alegres. Y no lo estamos. Entonces, que seguimos a Jesucristo le ha hecho una diferencia de creer que Jesucristo es la verdad. Yo creo que sí, que Él es verdad. Pues yo no creo en Mahoma, ni yo creo en Buda, ni creo... Estoy con Jesucristo. Es la verdad, pero una cosa hay exterior, ¿no? Como el que... Yo sé que ese libro es cierto, ¿no? Que América, el continente americano está aquí, que Oceanía... Eso es verdad, pero bueno, a mí en mi vida eso tampoco me... En cambio, que Él me salva, yo me siento salvado por Jesucristo, yo no puedo vivir sin Él. Creo que es lo que Él ha querido también decir con estar en Jesús, desde Jesús, ayudar, porque si no vamos todos a apuntarnos a la ONG, ¿no? Con esas motivaciones filantrópicas. Pero claro, queda en la oscuridad todo ese tema del pecado original. Es que yo necesito convertirme y salvarme. Y la santidad es llevar la conversión hasta el final, ¿no? No quedarse a medio camino, decir, bueno, ya está bien de convertirme, ¿no? Me he convertido hasta este grado y ya
que es muy interesante, ¿no? La conversión comienza pero no termina en el cielo, ¿no? Estamos siempre en proceso de conversión. Oye, por eso está la Cuaresma, ¿no? Y vuelve todos los años la Cuaresma. Y el año que viene, si Dios quiere, estamos vivos, habrá otra Cuaresma, porque necesito convertirme en todo momento. No puedo parar de decir, ya estoy contento, estoy satisfecho, ¿no? Ya he alcanzado. Estoy seguro que le preguntamos a cualquier santo y se considera un pecador grandísimo. En cambio, los que no somos santos, no, yo soy buena gente, yo no hago. Es al revés, ¿no? Es totalmente al contrario. Bueno, pues muchísimas gracias, porque yo creo que más que una charla ha sido una catequesis, ¿no? Y catequesis es una cosa buena, no piensen que catequesis es una cosa infantil, ¿no? Porque a veces asociamos catequesis con infantil, sino por lo visto cataejos, eco, ¿no? Que hace eco. Es una verdad que se te dice, que te queda un eco dentro y te resuena, ¿no? Creo que esta noche vamos a ir todos a ese ágape que nos están haciendo señas ya para que vayamos al ágape, con ese eco interior y esa resonancia que Dios quiera que, alimentado del Espíritu Santo, pues nos traiga deseos de progresar en la vida de santidad. Estamos en el buen camino, pero hay que apretarse las zapatillas y hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y en la cruz vamos a encontrar la conversión. Yo creo que nuestro Padre Jesús Nazareno es inseparable de la cruz, ¿no? Y un evangelio sin cruz sería un fraude, ¿no? Sería una autoayuda, sería una religión a la carta que me dice lo que yo quiero escuchar. En cambio, la cruz es eso que te incomoda y te saca de tus parámetros y cómo tú te has planteado la vida, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonini, que Dios te bendiga en esa misión que tienes ahí en Colombia con tus alumnos, y te tenemos siempre en nuestras oraciones. Bueno, ahora sí ya vamos a despedir el acto. Vamos a despedir el acto. Normalmente, Antonio, hacemos entrega de un recuerdo. Te lo acabamos de mandar. Esta mañana salió por MRV, te llegará mañana. Bueno, temiendo que no cruce el charco, lo que haremos es hacerle entrega a tus padres, si te parece bien, y a Antonio e Isabel. Voy a pedir que se acerque. Le vamos a entregar lo que nosotros más cuidamos y lo que tú llevas en el corazón y todos los presentes, que al mismísimo nuestro Padre Jesús Nazareno, que además y siempre te acompaña y que sé que la llevas dentro. Amén, familia, gracias. Bueno, y antes de despedir, muchísimas gracias a los padres. Muchísimas gracias, porque si Antonio, la experiencia que ha contado es vital, mucho seguro habéis tenido que ver de esa experiencia que ha contado, ¿verdad? Seguro que sí. Pues nada, terminar dando las gracias también, como siempre, a todos los presentes, pero muy especialmente a Remigio, a Manolo Bernal, al equipo que ha hecho posible esto, a mí a la Providencia, porque está lloviendo y no paraba de mirar al techo y que, que se ha reservado a hacerse presente. Así que yo creo que todo ha salido bastante bien, y sobre todo a ti, Antonio, decirte que te agradezco que no me hicieras caso y que no hablara de historicidad, sino de la presencialidad y de tu camino. Muchísimas gracias por abrir tu corazón, y sobre todo decirte que hoy nos ha ayudado a ser mejores. Decirte algo que yo creo que compartimos todos los presentes, que tú nos has dicho que lo practiquemos. Así que te lo voy a decir con la boca llena y desde el corazón. Antonio, te queremos. Despedimos rezando, dándole la palabra a don Daniel, deciros que el cuerpo del Paso del Señor nos ha preparado
como ha dicho Antonio, un ágape, el ambigú de la hermandad. Y nada, daros las gracias y la semana que viene seguiremos recorriendo este camino de Cuaresma juntos, ¿vale? Un abrazo enorme y que el Señor bendiga. Don Daniel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Buenas noches a todos. Adiós, Dios. De mucho ánimo. Chao a todos, os quiero.